Esperando que se encuentren bien, sigo grabando los videos sobre el Tratado del Diluvio Universal. Estamos tratando en esta serie de capítulos lo referente a la radioactividad, que prácticamente en la corteza terrestre se inicia con el Diluvio Universal por las grandes fuerzas desencadenadas y por las grandes tormentas eléctricas que hubo. Esta fricción de la corteza terrestre que estaba en movimiento extremo generó estas enormes fuerzas que dieron lugar a la radioactividad. En esta ocasión vamos a presentar algunos hechos que nos demuestran que esto así fue. Por ejemplo, qué pasa con el helio, qué pasa con el polonio, qué pasa con otras situaciones que vamos viendo en la radioactividad. Y vamos viendo cómo el agua es clave en este proceso, pero junto con todas esas grandes fuerzas. Hay que conocer un poquito de química, de física, para entender la radioactividad, pero vale la pena. Los que no se quieran meter en líos, no se preocupen, hay otros temas bien interesantes sobre el diluvio universal. Pero para mí es fundamental ir presentando evidencia tras evidencia de todo lo que se implica en el diluvio universal. Esto es muy importante porque va a tener consecuencias radicales en la radiodatación y cómo las tasas de descomposición son totalmente diferentes actualmente que en el momento del diluvio. En el momento del diluvio, pues, se formaron los elementos radiactivos. Veamos algunas de estas pruebas. Son 18. Aquí presento apenas 4 y vamos a seguir presentando hasta llegar a las 18. Y en el anterior video presenté las primeras 6. Gracias. Hecho número 6. El reactor natural de Oklo. ¿Se puede explicar, Oklo, por qué otros depósitos de uranio no se han convertido en reactores nucleares? Hoy en día, una región cerca de Oklo recibe más rayos que cualquier otro lugar en la Tierra. Durante siglos después del diluvio, los océanos cálidos y las fuertes precipitaciones habrían generado tormentas eléctricas aún más frecuentes y severas. A medida que los rayos pasaban a través de la delgada capa del mineral de uranio, la radiación Bremsstrahlung aceleró la desintegración radiactiva y liberó neutrones. Esos neutrones luego fusionaron el uranio 235 e iniciaron breves reacciones en cadenas subcríticas. Sus consecuencias ahora se ven en zonas aisladas a menos de 30 kilómetros de la mina Oklo. Los rayos también explicarían por qué la proporción de uranio 235 a uranio 238 en Oklo varió 1000 veces en distancias de menos de una milésima de pulgada. Los rayos se ramifican sucesivamente en miles de caminos delgados fractales, algunos bastante juntos. Se pueden generar cantidades aún mayores de neutrones por radiación de Bremsstrahlung en elementos químicos pesados, en particular en uranio natural. La eliminación de residuos radioactivos de los reactores nucleares es un grave problema medioambiental. Pocos creen que cualquier formación geológica puede contener desechos radiactivos durante 100.000 años, incluso si se mantienen gruesos contenedores de acero encerrados en concreto. Sin embargo, en Oklo, la mayoría de los productos de la desintegración del uranio 235 no han migrado lejos del depósito de uranio a pesar de 2.000 millones de años de tiempo supuesto. Séptimo dato sobre por qué la radioactividad se formó durante el diluvio. La producción de helio 3 comienza con una reacción nuclear que produce hidrógeno 3, que luego beta se desintegra en helio 3. Entonces, ¿por qué helio 3 es común dentro de la Tierra? ¿Por qué los fumadores negros expulsan grandes cantidades de helio 3? ¿Y por qué la proporción de helio 3 a helio 4? Ninguno de los cuales se descompone, varía tan ampliamente dentro de la Tierra. Durante el diluvio, muchas reacciones nucleares ocurrieron dentro de la corteza agitada y en el piso poroso de la cámara subterránea. Hoy, los fumadores negros expulsan a helio 3 y agua supercrítica de ese piso poroso. El helio 3 también escapa a la superficie de la Tierra a lo largo de fallas en la corteza, por lo que la cantidad de helio 3 varía ampliamente en diferentes lugares. La premisa de que las reacciones nucleares rara vez ocurren dentro de la Tierra es errónea.
La teoría de la hidroplaca explica cómo ocurrieron las reacciones nucleares dentro de la corteza terrestre agitada durante el diluvio, produciéndose así el helio 3. ¿Cómo pudo el helio, un gas ligero e inerte, haber quedado atrapado en material meteorítico en una Tierra supuestamente fundida, donde burbujearía a la superficie? Incluso, si el helio quedara atrapado en una Tierra en evolución, ¿por qué la proporción de helio 3 a helio 4 variaría tanto de un lugar a otro? En realidad, si el manto está circulando la pequeña cantidad de helio 3, debería estar tan diluida que sería indetectable. Una teoría que ha ganado poco apoyo afirma que un reactor de uranio natural de 8 kilómetros de diámetro ha estado operando en el centro de la Tierra durante 4.500 millones de años. Los productos de fisión más ligeros de este reactor, como helio 3, supuestamente migraron 6.500 kilómetros, principalmente a través de roca sólida. Un problema con esta idea es que cualquier helio producido cerca de la fuente de neutrones absorbería fácilmente un neutrón y se convertiría en helio 4. El hipotético reactor proporcionaría esos neutrones, al igual que cualquier material de fisión, como uranio o torio, cerca de la trayectoria ascendente de 6.500 kilómetros de helio 3. Del mismo modo, los átomos de helio 3, que de alguna manera cayeron a la Tierra hace 4.500 millones de años, tendrían que evitar los neutrones libres durante mucho tiempo. Obvio, la radiactividad en la Tierra inició en la corteza con el diluvio universal. Octavo hecho, características del zircón. ¿Por qué los zircones encontrados en Australia Occidental contienen isótopos extraños y microdiamantes? Dentro de estos zircones, más uranio y torio se descompusieron que en casi cualquier otro lugar de la Tierra. Si esa descomposición siempre ocurrió a las tasas actuales, ¿cómo sostienen los evolucionistas entonces esos zircones se formaron cuando la Tierra probablemente estaba demasiado caliente para formar zircones? Una contradicción lógica. Por lo tanto, en algún momento en el pasado, las tasas de descomposición deben haber sido mucho más rápidas. Las altas presiones requeridas para formar microdiamantes probablemente fueron producidas por el evento de compresión y o colapso de choque. Los minerales e isótopos en estos zircones muestran que el agua y el granito también estaban presentes. La proporción extremadamente baja de carbono 13 a carbono 12 sugiere que todos esos isótopos de carbono no estaban presentes originalmente. Por lo tanto, al menos algunos isótopos de carbono tenían que ser producidos o consumidos, y eso implica reacciones nucleares. Estos zircones y su contenido probablemente se formaron en los canales de plasma perforados por las descargas eléctricas al comienzo del diluvio. El noveno hecho para la sustentación de que la radioactividad se inició en el diluvio hace 5.100 años es la retención de helio en zircones. Sobre la base de tasas actuales de descomposición lenta del uranio y el torio en zircones, se afirma que algunas rocas tienen 1.500 millones de años, pero su edad basada en la difusión de helio de esos mismos zircones fue de solo de 4.000 a 8.000 años. Hace unos 5.100 años, las descargas eléctricas dentro de la corteza produjeron una descomposición acelerada. Durante las semanas en que la corteza revoloteó al comienzo del diluvio y durante el evento de compresión repentina cerca del final del diluvio. El helio producido por la desintegración del uranio y el torio en zircones, que son relativamente porosos, todavía se están difundiendo. Muy poco helio ha escapado de los zircones, porque ha pasado muy poco tiempo. El décimo hecho para demostrar que el diluvio fue el momento en que se crea mucha de la radioactividad es los halos de polonio aislados. El polonio 218, 214 y 210 se desintegra con vidas medias de 3.1 minutos, unas 10 milésimas de segundo y 138 días respectivamente. ¿Por qué se encuentran sus halos sin los padres de polonio? Durante las primeras semanas del diluvio, las descargas eléctricas a lo largo de la corteza agitada produjeron canales de plasma delgados en los que se formaron elementos superpesados, extremadamente inestables. Luego, rápidamente se fisionaron y se descompusieron en muchos elementos relativamente más ligeros como el uranio.
Cerca del final del diluvio, el evento de compresión aplastó y fracturó la roca, produciendo descargas piezoeléctricas adicionales, radiación de Bremsstrahlung y desintegración radiactiva acelerada. El agua y el radón 222, un gas inerte producido en los canales de plasma, fueron forzados a subir a través de estos canales y fracturas. A medida que el agua rica en minerales aumentó horas y días después, su presión y temperatura disminuyeron, por lo que los minerales como la biotita y la fluorita comenzaron a formarse en los canales. La mirmesita, parecida a un gusano, también se formó como cuarzo y feldespatos precipitados en los canales delgados y filiformes, perforados por las poderosas descargas eléctricas y por el agua supercrítica, que es un poderoso. En la biotita, por ejemplo, ¿por qué se concentraron unos 1.000 millones de átomos de polonio en cada punto que rápidamente se convirtieron en el centro de un halo de polonio aislado? ¿Por qué cada halo no se derritió en minutos cuando se emitieron cientos de millones de partículas alfa? En una palabra, por el agua. La biotita requiere agua para formarse. Dentro de la biotita, el agua se rompe en hidrógeno y hidroxilo. Y el hidroxilo ocupa millones y millones de posiciones repetitivas dentro de la estructura reticular sólida de la biotita. Otra agua líquida y gaseosa transportó el radón 222, que se descompuso en una vida media de 3.8 días entre las finas láminas de biotita a medida que se estaban formando. El gas radón es inerte, por lo que su carga eléctrica es cero. Cuando radón 222 expulsa una partícula alfa, se liberan 5.49 milivoltios de energía cinética y radón 222 se convierte instantáneamente en polonio 218 con una carga eléctrica de -2. Ahí está la fórmula química. Debido a que tanto la energía como el momento lineal se conservan, el 2% de esa energía se transfirió al núcleo de polonio en retroceso, a veces incrustándolo en una lámina de biotita adyacente. Esa energía de retroceso era tan grande y concentrada que liberaba miles de partículas de hidróxido, cada una con su carga eléctrica negativa. El agua que fluía enfrió la biotita y barrió el hidróxido cargado negativamente. La gran cantidad de cargas positivas que quedaban rápidamente atrajo y se aferró al polonio recién formado que fluía, cada una con una carga eléctrica de -2. Minutos después, el polonio capturado se descompuso, expulsó más hidróxido y repitió el proceso. En cuestión de días, estos puntos con grandes cargas positivas se convirtieron en los centros de halos de polonio sin padres. Una vez más, vemos que el agua subterránea es la clave para resolver este misterio del halo. Pues sigo presentando evidencias, más evidencias de que el diluvio provocó la transformación química de la Tierra, aparte de la transformación geomorfológica. Y esta transformación tiene que ver con la radioactividad. Aquí presento 5 pruebas, 5 en el video anterior, 5 en estas, y vamos a seguir presentando pruebas. Son pruebas fundamentales conociendo esta situación. ¿Por qué se presentan estos fenómenos tan extraños en la naturaleza? Veamos con detenimiento, hemos visto esto y podemos seguir investigando esta situación. Yo les recomiendo vean las investigaciones del Dr. Gentry, se escribe Gentry, especialista en halos de polonio. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Sigo presentando evidencias y habrá gente que no quiera verlas. Bueno, no importa. Vamos a seguir presentando esto porque el diluvio es un hecho que fue consumado y que sigue repercutiendo en nuestro momento actual. Gracias por su atención.